ayer venezolano, la actitud del presidente también Maduro sobre el tema de Guyana y lo que Guyana ha respondido. Guyana insiste en llevar el tema venezolano a la Corte Internacional de Justicia, pero como decía Rají Morillo, que es profesor de esta materia, en la historia de Venezuela siempre se opone Venezuela a ir a la Corte Internacional de Justicia, porque debiera tener el acuerdo de Venezuela, y el secretario general llevó el caso directamente a La Haya, ¿no? Eso hizo que el canciller se presentara en La Haya y hubiese la declaración del gobierno y de la oposición rechazando esa actitud. Sí, es cierto, Guyana ha querido llevarnos a la Corte Internacional de Justicia desde el año 1982, cuando lo propusieron por primera vez, y desde entonces ellos se han estado preparando y lo han tenido como una opción muy clara. Para Venezuela la Corte es una opción, pero no es una obligación, porque Venezuela no forma parte de ningún acuerdo internacional, de ningún tratado internacional que obligue a nuestro país a acudir a tal instancia. A pesar de que ahora recientemente Colombia y Nicaragua o Chile y Perú, lo mismo que Bolivia, han ido a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Sí, claro, pero eso se debe a que varios de esos países sí son firmantes de tratados internacionales que los obliguen a ir a la Corte Sobre todo el Internacional de acuerdo de Justicia. Bogotá, ¿no? Está el Pacto de Bogotá, está la Convención de Derecho del Mar, está el Protocolo de Jurisdicción Obligatoria de la Corte, etcétera. Venezuela no forma parte de ninguno de ellos, por tanto no nos pueden obligar a ir a la Corte. Esto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista estrictamente legal. Ahora, cuando uno analiza, ve también los factores políticos, diplomáticos, ve los factores económicos, incluso ve los factores militares, la instancia de la Corte para Venezuela en estos momentos es una posibilidad. Es decir, la situación interna de Venezuela es bastante complicada, lo sabemos todos, y eso pudiera, de alguna otra manera, algún tipo de presión de China, de Rusia, de otros, presionar a Venezuela y que en última instancia lo obliguen a ir a la Corte, pero eso sería ya por mecanismos políticos, económicos o militares, más no estrictamente legales. Se dice, según algunos analistas, que el presidente Chávez fue muy suave frente a Guyana al aceptar reclamaciones de Guyana y ceder en concesiones, que no hubo una política de fortalecimiento de la posición venezolana, sino muy floja frente a Guyana y el Caribe en general por ganar los votos del Caribe. Sí, hay mucho de verdad en eso. Hasta el año 2004 el presidente Chávez mantuvo también la postura de los anteriores gobiernos de oponerse a las concesiones que diera Guyana sobre nuestro territorio esequibo, en las concesiones madereras, de oro, de petróleo, etcétera. Y esa política duró 39 años con relativo buen éxito. Entre 2004 y 2013 hubo mucha permisividad, prácticamente Guyana se le entregó un cheque en blanco y las concesiones que ahorita estamos criticando y estamos reclamando y estamos oponiéndonos a ellas fueron dadas en esos años, entre 2004 y 2013, que Guyana le dio concesiones a la ExxonMobil, a la Shell, a compañías chinas incluso. Y sigue dando concesiones todavía, ¿no? Y la sigue repartiendo concesiones, hasta el punto que, bueno, que Guyana imagina, sueña con convertirse en el Dubái de América del Sur, lo cual es una posibilidad, pero también puede ser una fantasía, porque Guyana es un país que durante 50 años ha tenido unos fuertes problemas raciales, los partidos políticos allá se dividen por razas, y si durante 50 años se han matado, literalmente se han matado Sobre entre todo ellos, africanos y e descendientes hindúes. de hindúes, sí. Sí, entonces si durante 50 años se han matado entre ellos para tomar el poder, para conquistar el poder y mantenerlo, fácilmente se pueden matar 50 años más, no solo por el poder, sino también por el dinero que generaría la renta petrolera. Pero el presidente Maduro ha sido un poco más fuerte. De hecho, los militares cantan que el sol de Venezuela nace en el Esequibo, ¿no? Sí, a partir de 2015, con lo que fue, digamos, la muerte del buen oficiante Norman Girvan, el endurecimiento de la posición de Guyana sobre el tema debido a la que tuvo el fallecido presidente Chávez. Y bueno, a partir de entonces se le ha dado más prioridad en el tema, han aparecido publicaciones, ha aparecido más centimetraje en prensa, minutos en televisión. Y eso, bueno, es positivo en principio porque genera mayor conocimiento del tema en la gente, más conciencia. Se pueden plantear incluso algunas iniciativas. Ahora es posible recuperar ese territorio que explica cómo se fue perdiendo, porque fue el laudo de 1899 y hubo mucho tiempo en que no hubo ninguna actividad de reclamación del territorio, ¿no? Sí, el laudo de 1899, para que los televidentes nos vean, un laudo es una decisión, una sentencia, el fallo, el dictamen de un tribunal, de un jurado, por así decirlo, internacional, que decide sobre un tema, sobre un asunto, sobre una materia.
En este caso, en 1899, en París, el 3 de octubre, unos jueces estadounidenses, ingleses y un ruso decidieron que ese territorio que tenía más de 300 años bajo posesión primero española y después por herencia Venezuela, pasara a ser de la noche a la mañana territorio inglés, que hoy, o desde 1966, está bajo la jurisdicción de Guyana. Desde 1966 es cuando se abre el debate, pero ¿qué pasó en esos años anteriores? Bueno, en esos 67 años que van entre 1899 y 1966, el tema nunca murió. Sí se perdió, digamos, cierto interés o cierta prioridad del tema, pero Venezuela nunca dejó morir el tema. Es decir, todos los gobiernos, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, López Contreras, Medina Angarita, Pérez Jiménez, tuvieron algunas iniciativas, hicieron algunas acciones. Además, la Academia Venezolana tampoco dejó morir el tema. De hecho, el libro más editado sobre el problema del Esequibo es de Enrique Bernardo Núñez, Tres momentos en la controversia de límites de Guayana. Su primera edición es de 1945 y anteriormente hay un trabajo del doctor Carlos Álamo Ibarra en 1938 sobre el tema. Y así también hay otros trabajos en años anteriores descritos al respecto que no dejaron morir el tema. Por ejemplo, también otros en círculos políticos que en aquel entonces eran de oposición y después pasaron a ser, bueno, como Rómulo Betancourt, mencionaba permanentemente el asunto de la entonces Guayana inglesa. Pero es Rómulo Betancourt y el gobierno ADECO cuando ya en 1966, ante Naciones Unidas, obligan a reabrir el tema, ¿no? Claro, a partir del año 62, cuando se veía que la entonces colonia de Guayana inglesa o británica iba a obtener su independencia, Venezuela reactiva con mucha fuerza este tema y lo reactiva de manera oficial y bueno, se acude a las Naciones Unidas. Por primera vez Venezuela va a las Naciones Unidas a hablar de este asunto y el canciller de ese entonces, Marco Falcón Briceño, hace la denuncia internacional del laudo, de la sentencia que nos arrebató ese territorio, y eso abre un proceso de negociaciones que conducen a la firma del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, que todavía está vigente, aunque Guyana siempre ha querido desentenderse de ese acuerdo porque para ellos es el peor error que han cometido. Entonces, hay también, y este es uno de los problemas que tenemos ahorita con la cuestión de la Corte, que hay unas interpretaciones diferentes del sentido, la vigencia y la utilidad del Acuerdo de Ginebra. Vamos a ir a un corte, pero en la última parte, posteriormente, ver qué acciones concretas han tomado, sobre todo ustedes a nivel de las universidades, y qué podemos hacer para recuperar esa inmensa riqueza con biodiversidad, con materias primas y una salida tan importante al Atlántico. Ya regresamos con el profesor Rají Morillo, especialista en el tema del Esequibo y las relaciones Venezuela-Guyana.